Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Hemos visto una semana de nuevo muy alcista en los índices que han seguido marcando nuevos máximos históricos. Esto parece que ya no hay quien lo pare y ningún dato económico negativo como los que hemos visto esta semana pueden frenar la subida, menos el IBEX 35, que parece que va a su bola y se mantiene en ese movimiento lateral que llevamos viendo desde el mes de diciembre. Va a ser muy interesante lo que vamos a ver en el análisis de los índices porque veremos a ver si se puede mantener la subida mucho más allá de donde estamos ahora mismo. También, antes de comenzar con los índices, veremos algún que otro dato que he podido sacar de Twitter esta semana. También os daré mi opinión del sentimiento, la sensación que hay ahora mismo en los mercados. Y antes de acabar con el vídeo, veremos todas las acciones que me habéis pedido esta semana, que por cierto hay unas cuantas bastante interesantes, así que os animo a todos a que las veáis. Así que venga, porque va a ser un vídeo muy interesante. Vamos al lío. La sensación que tengo ahora mismo de los mercados es que han perdido totalmente el miedo y ya nos da absolutamente igual que tengamos por delante que creemos que las bolsas se van a seguir manteniendo al alza. Y hacer una inversión es una apuesta segura ahora mismo según las subidas que estamos viendo en el mercado. Es decir, el panorama que teníamos el año 2023 era que debíamos tener cuidado, no nos debíamos fiar de las subidas porque quizás no llegaría esa recesión tan peligrosa y todo se daría la vuelta. Mientras que en este año estamos viendo subidas muy verticales y la sensación que se tiene es que ya no vamos a ver esa recesión. El mercado ha perdido totalmente el miedo y empieza a operar con bastante más fluidez y sin tener en cuenta que quizás a lo mejor la situación económica se vuelve adversa. Ese escenario ya está descartado en el mercado por algunos, mejor dicho, no por todo el mercado. Pero sí que es verdad que es la sensación que tenemos ahora mismo en el mercado. Y hay que tener en cuenta lo que os estoy mostrando ahora mismo en el vídeo, este gráfico que nos indica cómo se comportan las bolsas en el mes de marzo cuando nos encontramos en el cuarto año de una legislatura en Estados Unidos. Es decir, ahora mismo nos estaríamos enfrentando quizás a la estacionalidad más negativa en ese cuarto año, es decir, cuando entra el mes de marzo. Pero esto también le está dando absolutamente igual a los mercados. ¿Por qué? Porque no se espera ninguna corrección y le estamos perdiendo el miedo. Y ese es otro ingrediente más necesario para posteriormente ver caídas importantes. No se puede ver un pánico en las bolsas, una corrección muy importante si los inversores no han perdido el miedo. ¿Por qué? Porque si no, no mantendrían sus carteras y cuando veríamos las primeras correcciones, cuando las veamos, no pensarán que es una buena oportunidad para seguir comprando. Como ya os venía comentando en los últimos vídeos, estoy leyendo muchísimo sobre el crack del 29 y es algo que me llamó muchísimo la atención. Las bolsas primero se mantenían con muchísima fuerza al alza, los inversores perdían el miedo, invertían de forma apalancada y eso les permitía ganar muchísimo dinero. Y cuando se veían las primeras correcciones, desde los bancos centrales y los grandes inversores salían a decir que no pasaba nada, que simplemente era una buena oportunidad para seguir comprando acciones a precios más bajos. ¿Os imagináis que hubiera pasado eso en el año 2023? No, no pasó eso. Lo que pasó en el año 2023, cuando veíamos alguna que otra corrección, lo que se nos decía es que debíamos de tener cuidado porque a lo mejor se acercaba la recesión. Por lo tanto, ¿qué debemos de tener en cuenta este año 2024? Es probable, lo llevamos diciendo varias semanas, que acabemos viendo una corrección que a lo mejor no va a ser la definitiva, pero sí que el mercado necesita limpiarse porque estamos muy sobrecomprados. Ahora lo veremos con los índices. A lo mejor una caída de un 5, un 6% en algunos índices de Estados Unidos no está nada mal. Cuando veamos esas caídas, lo que debemos de estar pendientes es qué mensaje se está transmitiendo. Si un mensaje de tranquilidad, de no pasa nada, simplemente es una corrección para luego seguir subiendo, o si por el contrario empiezan a salir noticias que nos intentan meter miedo. Si las noticias que salen son que nos intentan meter miedo, es muy probable que por sentimiento contrario esto vuelva a mantenerse al alza. Si por el contrario cambia esta pauta y cuando vemos correcciones, los mensajes que llegan son positivos para animar al pequeño inversor a seguir comprando, es cuando empezaremos a tener las primeras señales de que esto está llegando a su fin. Ha sido algo que he visto muy claramente que pasó en el año 29 y también ha pasado siempre en otras crisis económicas y es un factor que nos faltó en el año 2022 cuando veíamos esas caídas tan fuertes y también cuando hemos visto alguna que otra caída en el año 2023. Quizás esas noticias positivas
cuando las bolsas caen para hacer que los inversores pequeños vuelvan a comprar, pero que simplemente vaya a ser un rebote para posteriormente seguir cayendo con muchísima fuerza. Así que bueno, esto es lo que os quería comentar esta semana. Todas las semanas sigo leyendo un poquito más del crack del 29. Ya os lo decía la semana pasada, no quiere decir que vuelva a suceder lo mismo, pero sí que hay factores en común de todas las crisis que se acaban cumpliendo. Y como esa puede ser la madre de todas las crisis, pues tiene todas las características de todas ellas. Por lo tanto, he querido especializarme muchísimo y buscar muchísima información de qué pasó en esos años, cuando ya crea conveniente que he leído lo suficiente de toda esta época. A lo mejor os dejo algún que otro enlace donde podréis también vosotros leer todo esto que yo he estado leyendo durante estas semanas. Así que no me lío más y vamos con esos datos que he sacado de Twitter esta semana y que me parecen bastante interesantes también para leer la situación que tenemos ahora mismo en la economía y en los mercados. Bueno, pues vamos a comenzar con esos datos curiosos que hemos encontrado esta semana por Twitter. Y este me ha llamado muchísimo la atención. Es de Charlie Vilelo. Y fijaros cómo lo que nos viene a decir es que desde que se empezaron a subir los tipos de interés a mediados de julio de 2022, hemos visto cómo el SP500 ha subido un 17%. Y recordad que en el año 2022, cuando se subieron los tipos de interés, lo que se pensaba es que a poco que subieran los tipos de interés, el mercado podría entrar en pánico porque debido a la gran deuda que se tenía, no se iba a poder hacer frente a una subida de tipos. Y fijaros, los han subido 525 puntos básicos en Estados Unidos y lo único que ha hecho el SP500 es seguir marcando nuevos máximos históricos. Y ahí lo que pensábamos o que decíamos hace unos minutos, el pensamiento o el sentimiento contrario, muchas veces esas noticias que leemos es lo más acertado. Se pensaba que las bolsas iban a caer con muchísima fuerza con esa subida de tipos. Si es verdad, en 2022 bajaron, pero luego fijaros que bien se han recuperado, incluso cuando han seguido subiendo los tipos de interés. ¿Y por qué? Pues porque mientras se sigan subiendo los tipos de interés o se mantengan, como estamos viendo ahora mismo, las bolsas se siguen manteniendo al alza, porque el mensaje que lanzan los bancos centrales a los inversores es que la economía no está tan mal, porque si estuviese mal, bajarían los tipos de interés de forma vertiginosa, como ha pasado en anteriores crisis económicas. Por lo tanto, mientras se sigan manteniendo los tipos de interés muy altos, el mensaje es que de verdad están viendo la economía fuerte y que las bolsas pueden seguir manteniéndose al alza. De ahí la explicación de que quizás, aun con una subida de 525 puntos básicos con la pedazo deuda que tienen los gobiernos y los países, pues ya hemos visto una subida del 17% en el SP500. Vamos con el siguiente de los datos que tenemos sacado de Ryan Dedrick. Y lo que viene a decir es que la subida que hemos visto en el mes de febrero ha sido muy parecida a la que veíamos en enero y que siempre que ha pasado esto hemos visto como el resto del año en 26 de 28 ocasiones el índice ha sido alcista y 12 meses después, en 27 de 28 ocasiones, también ha sido alcista. Es decir, si nos guiamos por esta estacionalidad, lo que nos vendría a decir es que en el 2024 no vamos a ver ninguna corrección fuerte en los mercados, ninguna recesión, ninguna historia que haga caer en los mercados. Por lo menos así nos lo dice la estadística. Estos datos, pues bueno, yo ya os lo he comentado alguna vez que no me acabo de fiar demasiado de ellos porque muchas veces se coge los datos tal y como queremos y cuando los cogemos tal y como queremos lo podemos todo manipular de forma muy clara o muy sencilla a nuestro gusto. Sí que es verdad que Ryan Detrick lleva durante varios meses poniendo gráficos como estos y la verdad que los está clavando, pero eso no nos va a asegurar que lo que haya pasado en anteriores momentos vuelva a suceder en el presente. Así que bueno, creo que es una simple curiosidad. Parece que la estadística está a favor de que la bolsa siga subiendo, pero eso no nos va a asegurar que acabe siendo así. Vamos con el siguiente de los tweets que he visto esta semana, que es de Héctor Chamizo. Lo que nos dice es que a principios de año se proyectaban 8 recortes de los tipos de interés del Banco Central Europeo y 7 de la Fed. Pero después de los últimos datos que hemos visto de la inflación, del IPC, pues parece que eso se ha ido diluyendo. Y ahora lo que estamos viendo es que estamos más cerca de 3 o 4 bajadas de los tipos de interés de lo que estábamos a principios de año. Es decir, ahora el Banco Central Europeo quizás está descontando 4 bajadas de tipos, la Fed también entre 3 y 4 bajadas de tipos y ya nos olvidamos de esas 8 bajadas. Esas 8 bajadas de los tipos de interés única y exclusivamente eran compatibles con una recesión
económica, es decir, que tuvieran que bajar los tipos porque algo se les habría ido de las manos. Ahora, como la sensación es que no va a pasar absolutamente nada y que además la inflación no parece que la tengan del todo controlada, pues parece que se ha relajado un poquito las expectativas con esas bajadas de los tipos de interés. Veremos a ver, porque como ya habéis visto, esto ha cambiado en un mes y medio. Es decir, dentro de un mes y medio, a lo mejor las expectativas son que lo bajen 8 veces los tipos o incluso que ya hayamos visto alguna bajada de los tipos de interés. Son únicas, exclusivamente expectativas. Y vamos con el último de los gráficos que me ha llamado también muchísimo la atención. Y es un tuit de José Luis Cárpatos del día 1 de marzo, es decir, del viernes a las 7:20 de la mañana. Es importante esto por lo que ahora veremos. Fijaros cómo dice que la liquidez en este momento no es el impulso del SP500. Y lo que comentamos en el anterior vídeo era que estábamos viendo una correlación impresionante entre cada vez que se mete más liquidez en el mercado, las bolsas se mantienen al alza. Pero es cierto, como dice José Luis Cárpatos, que en los últimos meses quizás hemos visto cómo la liquidez se ha ralentizado un poquito y los mercados han seguido manteniéndose al alza. Una situación muy parecida a la que veíamos a mediados del pasado año, justo antes de ver la corrección. Es decir, cuando vemos que el mercado se mantiene al alza, pero no es por inyección de liquidez, se produce una divergencia que luego acaba produciendo una corrección, lo que podría cuadrar bastante con que veamos una corrección en los índices, sobre todo americanos, que están muy sobrecomprados. Pero ojo con cuando se ponía este tweet, porque me ha llamado mucho la atención y me he metido a ver cómo estaba la liquidez de la Reserva Federal y también los repos, como veíamos la semana pasada. Y como veis, fijaros, el último dato es que se ha reducido esa liquidez un poquitín, fijaros. Pero, ¿qué ha pasado con los repos? Que sí que es verdad que ahora mismo, de hecho, son los que están mandando la liquidez. Fijaros cómo llevábamos unos meses bastante lateral, pero fijaros como justamente al final de esta semana, vamos a ponerla aquí de cerca, hemos bajado con claridad por debajo de los 500.000. Es decir, fijaros la caída tan fuerte de los repos que hemos visto en los últimos 2 días de esta semana. Recordad que los repos decíamos que cuanto más bajaba esa hucha, por llamarlo de alguna manera, mayor liquidez teníamos en el mercado. ¿El riesgo dónde estaba? Pues que a lo mejor esa liquidez se acabase en el mes de marzo. De hecho, he visto algún tweet más de José Luis Carpatos que decía, oye, si los repos se mantienen así y no siguen bajando como estamos viendo en los últimos meses, es probable que esto no se acabe en marzo. Pero fijaros cómo ya a finales de esta semana hemos visto cómo los repos de nuevo han bajado con claridad, lo que ha significado que vuelva a inyectarse dinero en la economía de Estados Unidos, lo que también ha provocado quizás a que en las últimas sesiones de esta semana hayamos visto una subida importante en los índices marchándose de nuevo a máximos, como veremos ahora mismo. Por lo tanto, pues bueno, es verdad que ha habido una paradita, pero en el momento que parece que esto no tira demasiado, le falta gasolina, como llevamos diciendo durante toda la semana, de nuevo abre el grifo, en este caso de los repos, para seguir viendo subidas en los mercados. Bien, y vamos a comenzar por el análisis de los índices. Comenzaremos como siempre con el IBEX 35. Fijaros que esta semana ha sido de corrección y nos hemos ido hasta la zona de los 10.000 puntos. Fijaros cómo la zona de los 10.000 puntos en primer momento actuó como soporte entre el mes de diciembre y en el mes de enero, y cuando la perforó es cuando se fue hasta la media móvil de 70 sesiones. Recordad lo que venimos planteando durante las últimas semanas. Decimos que la zona clave de soporte de todo este movimiento lateral hemos comprobado que estaba en la media móvil de 70 sesiones, es decir, mientras no perfore la media móvil de 70 sesiones, que ahora mismo está a los 9.934, podríamos pensar que se va a seguir manteniendo el movimiento lateral, y por la parte alta teníamos la zona clave los 10.180. ¿Por qué? Porque en esa zona teníamos un gap por aquí en el gráfico horario pendiente de cerrar, que podría estar ahí el objetivo en caso de ver un rebote de la media 70. Fijaros cómo lo hemos visto en un primer momento. Cosas que destacar esta semana, pues fijaros, vimos en la sesión del jueves muchísimo volumen, con la caída, con ese cierre en mínimos, y en la sesión del viernes parecía que intentaba darse la vuelta, pero la vela que dejó pues nos ha dejado alguna que otra duda. Y bien, teniendo en cuenta ese escenario que venimos planteando durante las últimas semanas, hay que tener en cuenta que también se está apareciendo quizás una figura de espejo lo que estamos viendo en el gráfico del IBEX 35 de los últimos meses. Fijaros cómo el punto medio podría estar aquí en la vela del 1 de febrero. Fijaros cómo aquí repitió el movimiento que veíamos por aquí,
parecía que nos íbamos hasta la zona de los 10.180, luego volvemos a corregir un poquito, como veíamos por aquí, hasta la zona de los 10.000 puntos, y si mantiene ese movimiento espejo, no habría que descartar que mientras se mantenga sobre la zona de los 10.000 puntos, volvamos a ver un repunte hasta los máximos de los 10.300 puntos. Y diréis, pero no decíamos que quizás la señal alcista de ruptura del lateral estaría a los 10.180 puntos. Sí, y así estaba siendo durante las últimas semanas. ¿Por qué? Porque el escenario que planteamos era esa resistencia en los 10.180 y por abajo la media móvil de 70 sesiones. Pero es que el movimiento espejo que estamos viendo en el IBEX 35 puede ser calcado al que veíamos anteriormente. Fijaros, por lo tanto, si se mantiene ese escenario, no habría que descartar una vuelta hasta la zona de 10.300 puntos, y si no la supera, ojito, porque la confirmación de esa figura de espejo podría desembocar en caídas contrarrestando la subida que veíamos desde el mes de octubre y noviembre. Por lo tanto, es lo que debemos vigilar ahora mismo. Que ahora vemos que perfora la media móvil de 70 sesiones esta próxima semana y empieza a corregir. Nos olvidamos de ese escenario de una figura de espejo, y de nuevo deberíamos tener en cuenta que la media móvil de 70 sesiones sería un soporte muy importante, lo ha perforado y podría venir caídas mucho más importantes en el gráfico. Y si por el contrario repuntamos con mucha fuerza, superamos los 10.300 puntos, señal muy pero que muy alcista, movimiento de consolidación muy largo y proyección al alza los próximos meses. Vamos a ver también el gráfico semanal. Y fijaros, esta semana me he puesto una pequeñita corrección, una caída del 0,65% con bastante volumen, sobre todo por esa sesión del jueves, que era cierre mensual, y en muchas ocasiones el cierre mensual acompaña a un volumen muy alto como el que hemos visto esta semana. Y vamos con el gráfico mensual, porque decíamos que quizás para acercarnos a ese escenario que teníamos en el año 2007, el cierre de febrero debería ser bajista y deberíamos acercarnos a esa media móvil de 6 sesiones que se encuentra a los 9.900 puntos. Pero fijaros cómo, que sí que es verdad que ha sido bajista, el mes de febrero no ha llegado, no se ha quedado cerquita de esa media móvil de 6 sesiones. Por lo tanto, pues bueno, sí que es verdad que no ha sido un escenario totalmente contrario al que vimos en el 2007, pero tampoco ha sido totalmente idéntico. Así que tampoco le vamos a dar de momento mayor fiabilidad de la que le estábamos dando anteriormente. Y bien, si tenemos en cuenta lo que decíamos antes en el gráfico diario de esa media móvil de 70 sesiones, si la perfora, creo que la clave va a estar en ver una corrección hasta esa zona de los 9.600 puntos. ¿Por qué? Porque es donde teníamos el anterior techo. Fijaros, en el gráfico mensual se ve muy bien, 9.630 puntos aproximadamente. Es decir, si vemos una corrección hasta esa zona, sea una corrección importante, a lo mejor un 4% aproximadamente. No habría que descartar que en otros índices sea más fuerte la caída, porque han estado mucho más fuertes ahora y han subido bastante más. Y si llegamos a ver esa corrección es donde deberíamos analizar lo que comentábamos anteriormente, es decir, empezar a leer o a escuchar comentarios de ciertos inversores importantes, a ver si lo que están diciendo es que no pasa nada y que simplemente es una corrección para mantenernos al alza y que la economía está fuerte, eso sería una señal negativa en las bolsas, o si por el contrario empezamos a notar un poquito de pánico por esas noticias que nos dan, a lo mejor es una simple corrección para seguir manteniéndonos al alza en el gráfico. Además, fijaros cómo en el gráfico diario la media móvil de 200 sesiones está en esa zona, en los 9.625 puntos, justamente en el techo que teníamos anteriormente. Por lo tanto, creo que es una zona que debemos analizar sobre todo para ver qué sensaciones hay en el mercado, a ver qué se nos está vendiendo, si mucho miedo o que hay que estar en calma porque no va a pasar absolutamente nada. Vamos con el siguiente de los índices, que es el DAX. Fijaros qué semana tan alcista. Sí que es verdad que la vela que dejó el viernes, pues bueno, no fue la mejor del mundo, pero durante toda la semana se ha mantenido con muchísima fuerza al alza. Eso que ha permitido pues, seguir viendo el RSI en una zona clarísima de sobrecompra. Es decir, esto se va a acabar limpiando en algún momento. El soporte más claro podría estar aquí, justo en el techo del gap que tenemos. Este gap de escape que teníamos por aquí, en la zona de los 17.280 puntos aproximadamente. Si la perfora, pues ya nos deberíamos ir a buscar por abajo los anteriores máximos, por aquí, en la zona de los 17.000 puntos. Pero, como decimos, todo apunta a que antes o después deberíamos ver una corrección, aunque no fuese ya para caer del todo, sino una simple corrección para limpiar un poquito la sobrecompra y volver a repuntar al alza. En el gráfico semanal, fijaros cómo se ve muy bien esa vela tan alcista esta semana.
Y fijaros cómo el soporte más importante, ya más a largo plazo, le tendríamos los 16.400 puntos. Si llega hasta esa zona, que fijaros la corrección no sería de un 4 o un 5%, como planteamos en el IBEX, sería de un 7,5%, es decir, un poquito más fuerte. Si llegamos hasta esa zona, pues hay que analizar, como decíamos, ese sentimiento que habrá en el mercado, si de miedo o de simplemente una corrección para ir comprando más barato. Y el gráfico mensual veíamos anteriormente, en los anteriores meses, que podríamos llegar a tener una divergencia, pero con el cierre tan alcista que hemos visto en el mes de febrero, esa divergencia se ha roto. Por lo tanto, eso es muy positivo. Esa divergencia que teníamos respecto a mitad del año pasado. Si tiramos un poquito más atrás, desde diciembre del 2021, pues esa divergencia, y agosto del 2021, esa divergencia se seguiría manteniendo. Pero bueno, como son divergencias que se podrían mantener durante muchísimo tiempo, pues no le vamos a dar de momento una mayor relevancia en el gráfico. Continuamos con el Dow Jones y fijaros cómo es uno de los índices, los pocos índices en Estados Unidos que esta semana no ha visto nuevos máximos históricos. El viernes de la semana pasada vimos esos nuevos máximos históricos. Esta semana pues no ha conseguido superarlos. El movimiento ha sido prácticamente lateral. ¿Qué lectura sacamos de esto? Pues bueno, si el Nasdaq y el S&P 500 se ha mantenido al alza con los máximos históricos y el Dow Jones no, lo que nos hace pensar es que lo que ha tirado del mercado en Estados Unidos ha seguido siendo la tecnología. Y fijaros cómo la divergencia que veníamos viendo anteriormente se sigue manteniendo muy bien. Por lo tanto, pues bueno, seguimos en riesgo. Y el soporte sigue estando en el mismo sitio donde veíamos la semana pasada, los 38.160 puntos. Por debajo de esa zona, la media móvil de 70 sesiones, los 37.543. Si cogemos el gráfico semanal, pues quizás el soporte más importante estaría los 37.000 puntos, que estaría muy cerca de los máximos que veíamos en enero de 2022. Y si llega hasta esa zona, ya sería una corrección importante. Fijaros, desde donde estamos ahora hasta esa zona es una corrección del 5,4%. Y hasta esa zona, si llega, es cuando podrían empezar a llegar esas noticias que debemos analizar. En el gráfico mensual seguimos teniendo la divergencia que veíamos desde el año 2021. Fijaros. Pero al igual que hemos dicho en el DAX, es una divergencia que se puede mantener durante muchísimo tiempo, porque la RSI en 2021 llegó a estar en 72,20, ahora estamos en 64, es decir, podemos seguir viendo subidas muy importantes, manteniendo esa divergencia que tampoco nos anunciase que íbamos a ver una corrección más fuerte. Por lo tanto, pues bueno, debemos tenerla ahí por si en el futuro quizás nos da una señal bajista en el largo plazo. Continuamos con el Nasdaq y fijaros cómo lo que decíamos, aquí hemos sido muy alcistas a final de esta semana y fijaros cómo coincidía con lo que comentábamos antes de la liquidez, es decir, cuando veíamos que la hucha de los repos empezaba a vaciar y se inyectaba liquidez en el mercado, las bolsas volvían a subir. Y fijaros cómo coincide con la subida del Nasdaq y con lo que veremos ahora mismo en el S&P 500. Y esa divergencia que veníamos viendo durante las últimas semanas también se sigue manteniendo, es decir, seguimos estando en riesgo de ver una corrección. El soporte más importante, los 17.140 puntos, que podría coincidir con la media móvil de 70 sesiones. Mientras no perfore esa zona, sería una simple corrección. Fijaros cómo en más corto plazo ha dejado otro soporte en la zona de los 17.880 puntos, pero yo creo que viendo la divergencia y viendo la subida que ha tenido, si vemos una corrección de verdad importante, no se va a frenar en esa zona y podríamos acabar cubriendo el gap y yéndonos hasta esa zona de los 17.140 puntos. Gráfico semanal, pues fijaros, tenemos una pequeñita divergencia respecto a lo que veíamos a principios de febrero. Muy pequeñita. Es decir, a poco que veamos una subida esta semana, se podría acabar rompiendo. Pero es que es una divergencia que si perfora la zona de los 17.600 puntos, fijaos en el gráfico diario, decíamos que 17.600 puntos es probable que les acabe rompiendo o perforando si vemos una corrección importante por la divergencia que estamos viendo, pues si perfora esa zona, esta divergencia de aquí se activaría y quizás nos mandaría a los antiguos máximos históricos en la zona de 16.500 puntos y 16.300 puntos, a este suelo que tenemos por aquí. Por lo tanto, cuidado porque la caída en el S&P 500 en caso de ver una corrección podría ser más fuerte. Fijaros, la zona actual sería una caída de casi el 10%, pero también ha sido uno de los índices que más se ha revalorizado. Y fijaros como esta semana, con la subida que hemos visto esta semana y la anterior, el volumen no ha sido tan alto como si veíamos anteriormente. Por lo tanto, señal de que
de debilidad. Y vamos con el SP500. Comenzamos por el gráfico diario. Fijaos cómo se mantiene esa divergencia, aun con las subidas que hemos visto. Se seguiría manteniendo claramente esa divergencia. Por lo tanto, pues bueno, ¿vemos más subidas? Sí, pues seguimos teniendo el riesgo de la divergencia. Y el gráfico es muy parecido al de Nasdaq. Fijaros cómo durante la primera parte de la semana parecía que corregíamos un poquitín, pero en la segunda parte hemos visto subidas muy fuertes coincidiendo con ese aumento de la liquidez porque se han ido vaciando los repos. Por lo tanto, primera zona de soporte, los 5.040 puntos aproximadamente. Este suelo que hizo por aquí, fijaros. Pero como decimos, teniendo en cuenta esa divergencia tan larga y que está bastante sobrecomprado, no habría que descartar que la corrección sea más fuerte y nos vayamos hasta ¿dónde? Hasta la zona de los 4.920 puntos. Una zona que se quedaría muy cerca de los antiguos máximos históricos, que están los 4.819. Es decir, tampoco habría que descartar que como esto se caliente lleguemos hasta esa zona. Y en esa zona podría encontrarse con la media móvil de 70 sesiones. ¿Y que haya hasta ahí nos deberíamos preocupar? No. Es que ha sido tan fuerte la subida que ver una corrección hasta la media móvil de 70 sesiones de un 6% sería totalmente sano. No pasaría absolutamente nada, luego podríamos ver un movimiento lateral de consolidación y luego seguir manteniéndonos al alza ya hacia la segunda parte del año 2024. Por lo tanto, pues esto se sigue manteniendo muy bien al alza, lo vemos en todos los índices. Yo creo que el mercado ha perdido totalmente el miedo. Algo muy curioso esta semana ha sido lo que ha pasado con New York Community Bank. La sesión del viernes caía un 25%. Cuando ha pasado esto anteriormente, ha habido un poquito, muy poquito de pánico en los mercados que ha hecho que los índices por lo menos corrigiesen un poquito, pero ha pasado totalmente desapercibido, no se ha visto por ningún lado que haya caído tanto y eso ha hecho que las bolsas sigan manteniéndose al alza. Vamos con el VIX, ese índice que llevábamos viendo en las últimas semanas que teníamos señales alcistas. ¿Por qué? Porque había superado la media de 70 sesiones, había hasta la de 200, había corregido hasta la de 70 y se había mantenido ahí. Decíamos que era totalmente clave mantenerse sobre la media móvil de 70 sesiones para mantener esa predisposición bajista en los índices americanos, mientras que en el VIX sería una predisposición alcista. Pero fijaros como esta semana con los nuevos máximos que hemos visto en los índices de Estados Unidos, ha seguido corrigiéndose, manteniendo por debajo de la media móvil de 70 sesiones. Así que es verdad que por aquí había dejado un gap abierto. Y tendríamos la mosca detrás de la oreja. Fijaros cómo en la sesión del jueves, se forzará ese gap y luego nos hemos quedado dentro de ese gap en la sesión del viernes. Yo creo que como veamos a principio de esta semana que sigue corrigiendo y se va hasta la parte del modo de los 12.70, todavía le quedaría más subida a los índices y la caída o esa corrección que sería sana no llegaría y de hecho, aunque luego viésemos una corrección, sería totalmente sana y luego podríamos continuar manteniéndonos al alza. ¿Por qué? Porque el escenario que planteábamos en el VIX era que una vez marcadas las rupturas al alza de las medias móviles, pudiéramos formar ese suelo redondeado para llegar hasta la zona de los 21, lo que sería muy bajista para las bolsas y quizás que entrasen un poquito ya en pánico. Pero si ahora mismo volvemos hasta la zona de 12.70, no nos estaría dando la señal de que ese suelo redondeado se activa y volveríamos a repuntar con muchísima fuerza. Por lo tanto, esto debemos tenerlo en cuenta. Y vamos con el petróleo, que hemos visto esta semana como el precio del barril de Brent se ha mantenido al alza muy bien en la sesión del viernes. Parecía que la semana estaba prácticamente lateral, parecía que no conseguía superar esa directriz bajista que veíamos desde el mes de septiembre, pero en la sesión del viernes, fijaros cómo entró con mucha fuerza la demanda y rompimos definitivamente esa directriz bajista. Es una señal muy positiva. El pero que le podemos poner, pues que no ha roto con claridad esa zona de los 83, a cerrar en 83,55, pero se ha alejado de esos máximos que veíamos por encima de la zona de los $84. ¿Es positivo lo que hemos visto? Sí, pero positivo entre comillas. Sabéis que si el barril de Brent vuelve a repuntar con mucha fuerza, eso nos acercaría a los máximos que veíamos en octubre de 2023 y eso podría significar un aumento de la inflación, algo que no quieren los bancos centrales. Por lo tanto, pues bueno, también una señal quizás un poco negativa para mantenerse al alza es la posible divergencia que podríamos estar observando en las últimas semanas con la subida que hemos visto el viernes. Fijaos, aquí el RSI estaba en 61,65 y el cierre está en 60,43, es decir,
también a vigilar no sea una ruptura en falso, lo que hemos visto al final de esta semana, y volvamos a corregir. Sería muy mala señal. Por lo tanto, ¿qué debemos analizar? Muy importante a principios de esta semana ver si se mantiene sobre la zona 83.50. ¿Qué lo hace? Creo que puede mantenerse al alza con claridad. ¿Que vemos que empieza a corregir? Cuidado. Tenemos divergencia y ruptura en falso. El precio del gas, pues vemos cómo se mantiene en el movimiento lateral. Esta semana habíamos visto caídas muy fuertes, repunte un poquitito y movimiento lateral. Fijaros cómo ha vuelto hasta la zona de soporte que teníamos por aquí, en los 1,87, y ahí se mantiene por debajo de esa zona. Si la supera, nos daría la señal de que se podría estar a la media móvil de 70 sesiones, que está a 12-14, como veíamos por aquí, en enero. Pero poquito más, la tendencia parece claramente bajista de momento. La lectura económica que podemos hacer, pues bueno, que mientras el precio del gas se mantenga así, en esta tendencia bajista, puede hacer que la inflación nos repunte, pero también nos estaría dando señales importantes de que la industria quizás lo está empezando a pasarlo mal porque el consumo del gas natural se estaría reduciendo. Y vamos con la onza de oro, que hemos visto una subida muy pero que muy fuerte en la sesión del viernes. Es muy curioso porque este tipo de subida suele llegar en momentos de tensionamiento, quizás económicos, o cuando ha salido alguna noticia bastante negativa, pero no era la sensación que teníamos en los índices. Es decir, la situación que teníamos en los índices, la sensación es que la situación económica o las bolsas está bastante calmada, vemos nuevas subidas, nos vamos a máximos, pero el oro hemos visto una subida muy fuerte, una subida que solemos ver en momentos de pánico, como cuando llegó el conflicto entre Rusia y Ucrania, como por ejemplo cuando vimos ese problema en marzo, fijaros, del año pasado, ese tipo de subidas, que luego al final se acaban borrando, pero que hacen que en un primer momento, cuando el mercado está nervioso, se refugia en el oro. Esta subida, con tanto volumen, acercándonos a la zona de máximos, creo que es bastante positiva y podría hacer que rompiésemos la zona de los 2100 puntos. Y además, plantearía que todo este movimiento que decíamos por aquí, que podría acabar siendo de distribución, no fuera de distribución, sino que fuera de consolidación y se mantuviese al alza. Por lo tanto, esta semana debemos estar muy atentos al oro, sobre todo por esa ruptura del movimiento lateral que venimos viendo en los últimos meses, y además porque quizás nos estaría mostrando que está pasando algo por debajo que quizás los inversores en renta variable no están viendo ahora mismo. Y vamos con el índice dólar. Y aquí sigue, no pasa lo mismo que en el VIX. Aquí nos sigue sin cuadrar. Porque lo normal es que si los índices en Estados Unidos se siguen manteniendo fuerte y siguen viendo nuevas subidas, marcando nuevos máximos históricos, lo normal es que el índice dólar hubiera corregido con bastante fuerza. Pero no ha pasado eso. Hemos visto cómo se ha seguido consolidando sobre la media móvil de 70 y de 200 sesiones y seguimos en ese punto. No hemos visto la ruptura a la baja. Y es lo que deberíamos haber visto esta semana para darle sentido a la subida que hemos acabado viendo en los índices, sobre todo del SP500 y del Nasdaq. Pero no ha pasado. Por lo tanto, ¿en qué escenario nos sigue manteniendo? En la tendencia alcista. Y que podríamos irnos hasta la zona de los 105. Esa zona clave. ¿Por qué clave? Porque era el suelo muy importante anteriormente, en ese techo que veíamos entre octubre y noviembre del pasado año, y si lo rompe nos va a dar la señal de que puede seguir manteniendo la tendencia alcista unos cuantos meses más. ¿Que esta semana seguimos viendo las bolsas al alza? Pues lo normal sería que rompiésemos estas dos medias móviles de aquí y empezásemos a corregir y decimos por finalizada esta tendencia alcista y nos marcase que los índices en Estados Unidos pueden seguir manteniéndose al alza. Fijaros, era el gráfico semanal que decíamos que con la caída que habíamos visto desde el año 2022, cuando la bolsa empezó a darse la vuelta, a finales del 22, simplemente habíamos llegado hasta la media móvil de 200 sesiones, le habíamos consolidado como soporte y ahora estamos manteniendo sobre la media de 70. Si ahora consigue mantenerse al alza, en el periodo más medio y largo plazo, podría ser para volver hasta la zona de los 113. Si ahora corregimos y pierde la media de 70, ¿qué nos va a dar la sensación de que hemos formado un mínimo decreciente respecto a lo que veíamos por aquí? Y va a seguir corrigiendo y las bolsas van a poder seguir manteniéndose al alza hasta que lleguemos a la media móvil de 200 sesiones de nuevo. Pero si por el contrario, como decimos, desde aquí vuelve a repuntar, se sigue manteniendo al alza,
Creo que las bolsas no tienen escapatoria y van a tener que acabar corrigiendo de forma importante. Por lo tanto, sensaciones que tenemos o resumen de todo lo que hemos analizado, muy parecido a lo que veíamos la semana pasada. Seguimos viendo índices muy sobrecomprados, como el DAX, como el SP500, como el Nasdaq, sobre todo en gráficos de más largo plazo, gráficos semanales, gráficos mensuales. En gráfico diario estamos viendo divergencias que nos podrían anticipar una corrección importante, una corrección que no rompería la tendencia alcista que venimos viendo desde noviembre, octubre del pasado año, pero sí que sería una corrección importante. ¿Qué debemos analizar si cuando veamos esa corrección, qué se está diciendo? Si es una corrección que debemos aprovechar para comprar más, porque las perspectivas económicas son muy buenas, o se nos empieza a meter miedo de nuevo. Recordad lo que pasó en marzo del pasado año. También comenzamos el año bastante bien y luego en marzo pasó todo este tema de los bancos y vimos caídas muy fuertes. Se nos metió mucho miedo con esa quiebra de los bancos y eso provocó que las bolsas cayesen con fuerza, pero luego se recuperaron muy bien y siguieron marcando nuevos máximos históricos en el gráfico, como hemos podido comprobar. De momento lo que estamos viendo es que hay algún banco en Estados Unidos que lo está pasando mal, como pasaba en marzo del 2023, y parece que nadie quiere levantar la liebre, porque parece que quieren que los inversores pequeños sigan comprando y comprando y comprando la subida que estamos viendo ahora mismo. Si esto se sigue manteniendo así y no levantan la liebre, cuidado, porque puede ser una señal muy negativa. Pero si por el contrario empezamos a ver portadas de riesgo de quiebra bancaria o películas así, cuidado, porque eso nos podría anticipar que sí que es verdad que vamos a ver una corrección importante, pero que posteriormente podrían darse la vuelta y que no quieren que compremos con esa corrección del mercado. Si ya nos vamos un poquito más de los índices y cogemos el resto de activos, pues bueno, hemos visto como el VIX parece que esa señal alcista la está desactivando, pero teníamos ese gap pendiente. El precio del petróleo, vemos una ruptura al alza que de confirmarse esta semana sería muy positivo para el aumento de su precio, lo que sería negativo para la inflación, porque podría volver a repuntar y eso le metería en un problema a los bancos centrales. El gas natural sigue un movimiento totalmente lateral. Lo que hemos visto en el oro ha sido muy curioso a final de esta semana, muy extraño, algo está pasando aquí y hemos visto como el índice dólar sigue manteniéndose bien en esa tendencia alcista que lleva arrastrando ya más de un mes. Por lo tanto, ojito, porque todavía no podemos dar por desechada la opción de que las bolsas vieran una caída muy importante. Creo que lo que debemos tener en cuenta más clave que nunca es esos comentarios que se nos den de esas noticias de periódicos muy importantes, de que salga el típico del Banco Central Europeo o de la Fed y de su discursito de calma cuando veamos caídas. Si da su discursito de calma cuando veamos caídas, agarraros porque a lo mejor es cuando viene la caída más fuerte. Vamos con esta sección, que es la sección de sugerencias, donde analizamos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante toda la semana. Acciones muy interesantes, algunas de ellas las que vamos a ver, así que os animo a que las veáis todas. Comenzamos por Acciona, que fijaros como esta semana hemos visto subidas muy importantes, la sesión del jueves y en la sesión del viernes, pero esa subida no ha conseguido superar la banda media de Bollinger. Y fijaros cómo anteriormente, cuando hemos visto también caídas importantes en la cotización de Acciona, la banda media de Bollinger ha actuado en muchas ocasiones como resistencia. Por lo tanto, mientras no la supere, podemos seguir pensando que estamos en esa tendencia bajista. Algo curioso, o no curioso, sino que decanta muchísimo lo que estamos viendo en Acciona, es lo que podemos ver en el gráfico semanal. Fijaros cómo perdió la media móvil de 200 sesiones en julio de 2023, algo que no había hecho en toda la tendencia alcista desde que comenzó en 2014. La consolidó como resistencia en diciembre de 2023 y hemos vuelto a corregir formando nuevos mínimos decrecientes en el gráfico. Es decir, esto es una señal de libro de tendencia bajista en el largo plazo. ¿Que ahora podríamos tener una divergencia entre los mínimos que vimos en octubre y los de ahora? Sí, pero cuidado, porque de momento lo que está marcando en el gráfico es una tendencia bajista de libro. Ahora mismo el siguiente soporte más claro le tendríamos por aquí, en la zona de los 93, en este techo que veíamos entre el año 2019 y el año 2020. Que no habría que descartar un rebote, para nada, habría que descartar un rebote hasta la zona de los 114. Fijaros, el anterior suelo que tenemos por aquí. Y además, si nos vamos a gráfico diario, ¿qué podemos ver? Que por esa zona se encontraría con la media móvil de 70 sesiones. De momento, ¿hasta dónde hemos vuelto en el rebote? Pues fijaros que teníamos un hombro cabeza a hombro y le proyectábamos hasta la zona de los 107 aproximadamente. Fijaros, hasta dónde hemos visto el rebote ahora.
Es decir, cumplió ese hombro cabeza a hombro, toda la proyección, seguimos corrigiendo y ahora nos vamos hasta ahí. ¿Que consigue superar esa zona? A buscar la media 70, a buscar los 114. Este suelo que tenemos por aquí. 113, 114. Pero la tendencia alcista, pero la tendencia bajista se podría seguir manteniendo perfectamente. Y vamos con Sabadell. Fijaros que lo ha hecho muy bien. A final de la semana vimos una subida del 3,55%, pero yo pienso que seguimos el movimiento lateral que llevamos viendo durante los últimos 2 meses. Fijaros cómo vimos una caída muy fuerte en el mes de diciembre, después de las subidas tan importantes que llevamos entre noviembre y principios de diciembre. Y ahí nos quedamos justamente en la media móvil de 200 sesiones. Ahí es donde estaba la clave para pensar que podría mantenerse la tendencia alcista. De momento que estamos viendo un movimiento lateral que podría ser perfectamente de consolidación. Si ahora consiguiésemos superar la zona de los 1,25, que es donde hizo casi techo en la sesión del viernes, nos marcaría el impulso hasta la zona de máximos. Por aquí tendríamos una resistencia, los 1,27, que además, fijaros, tenemos un gap, pero creo que es una señal clara de fortaleza. Y si ya superamos esa zona, sí que sí, nos vamos a marcar nuevos máximos crecientes y damos por finalizado el movimiento lateral de consolidación. ¿Dónde estaría el riesgo? Pues que simplemente estemos en el techo del movimiento lateral, fijaros, y que ahora empecemos a ver una corrección. Y que esta divergencia que hemos formado esta semana, muy pequeñita, eso sí, va dando lugar a una corrección importante de nuevo hasta el suelo del movimiento lateral. ¿Cuál es? La media móvil de 200 sesiones, como veíamos por aquí, que acabó cayendo hasta la media móvil de 200 sesiones. Por lo tanto, pues bueno, no debemos lanzar las campanas al vuelo, aunque es que es verdad que lo que vimos en la sesión del viernes fue muy positivo. ¿Qué falta? Que veamos en la sesión del lunes cómo se mantiene al alza, que cerremos cerquita de máximos, una señal muy positiva, y eso nos indicaría que podemos como mínimo llegar hasta la zona de 97 y si cierra este gap y se mantiene por encima de esa zona, seguir marcando nuevos máximos crecientes en el gráfico. Vamos a ver también un segundo el gráfico mensual, porque fijaros que teníamos una divergencia en la subida que veíamos en noviembre con los máximos que teníamos en febrero. Y esa divergencia decíamos que el riesgo máximo estaba a los 0,85, muy lejos de la zona actual. ¿Qué hemos hecho ahora? Movernos de momento en esta vela envolvente bajista. ¿Cómo desactivaríamos esta vela envolvente bajista? Como decíamos, esta semana manteniéndonos al alza y viendo un nuevo impulso al alza. Y además, fijaros cómo estamos muy cerquita de la media móvil de 200 sesiones. Una media móvil que ya actuó como resistencia en marzo de 2023 y también se quedó muy cerquita del techo que veíamos en noviembre del pasado año. Por lo tanto, tenemos una zona de resistencia muy pero que muy importante ahora mismo por delante. Continuamos con ENCE. Vamos al gráfico diario y fijaros que la volatilidad está totalmente disparada en su cotización. Lo de esta semana ha sido brutal. Y esta vela de aquí, que hemos visto el jueves, a mí me parece, en mi opinión, bastante negativa. ¿Por qué? Porque fijaros cómo abrimos donde cerramos la sesión anterior, los 2,96, intentamos mantenernos por encima de la resistencia que teníamos, los 3 euros, y volvemos a corregir con bastante fuerza. ¿Que no cerró en mínimos? Vale, no cerró en mínimos. Pero fijaros el volumen. Este volumen tiene pinta que venía acompañado con la oferta. Es decir, cuidado porque puede haber entrado mucho volumen con las caídas y eso podría anticipar correcciones más importantes. Y además, la sesión del viernes, fijaros cómo vimos un intento de superar la media móvil de 70 y 200 sesiones, no lo consiguió, el cierre se quedó justamente ahí y el volumen fue bajito. Y esto podría haber sido una vela muy positiva si el volumen hubiese sido muy alto. ¿Por qué? Porque habíamos abierto bastante por debajo de lo que veíamos la sesión anterior y ha intentado mantenerse al alza, pero ha entrado muy poquito volumen y el cierre ha estado por debajo de la media 70. Por lo tanto, ¿cuál creo que es el escenario más probable ahora mismo? Que continuemos corrigiendo. Como mínimo hasta la zona de los 2,68. Esta zona, 2,70 para ser exactos. Los mínimos que veíamos a mitad de enero. Oye, que vemos que el lunes se mantiene al alza y supera de nuevo la media de 200 sesiones con bastante volumen. Ojito, porque podemos volver hasta los 3 euros. Pero tampoco tendría claro que tengamos fuerza suficiente para superarlos de nuevo. Vamos a continuar con Grifols. Esto es absolutamente la leche, lo que hemos visto.
Recordad que llevamos diciendo varias semanas que Grifols se mantiene clarísimamente en un movimiento lateral que estaría entre estas dos velas aquí, entre la zona de 11,90 y los mínimos en la zona de los 8 euros aproximadamente. Y fijaros cómo poquito a poquito se iba hasta esa zona y teníamos aquí la clave. Lo decíamos esta semana, si consigue superar la media de 200 sesiones y se mete dentro del gap que dejo aquí, ojito porque nos podríamos ir a completar el gap. Pero ¿qué pasa? Que estamos en el techo, un movimiento lateral. Y cuando estamos en un techo, un movimiento lateral, lo normal es que luego acabe corrigiendo. Y podría haber ido poquito a poquito. Pero tras la presentación de resultados de Grifols, fijaros, cayó en picado en una sola sesión, una caída del 35%. ¿Hasta dónde? Hasta el suelo del movimiento lateral. De hecho, lo perforó, ¿eh? Fijaros, nos fuimos hasta los 7,58. ¿Qué pasó? Pues que bueno, que vimos la sesión del viernes cómo se recuperó de nuevo, pero ojito con esta vela, ¿eh? Ojito con esta vela. Ahora, lo normal que sería, pues igual que si por arriba decíamos que lo normal es que se mantenga el movimiento lateral, ahora lo normal es que se mantenga el movimiento lateral. Y que si no sucede alguna noticia que vuelva a tirar la cotización, acabemos volviendo hasta esa zona de aquí. ¿Dónde veo el peligro? En que el repunte simplemente llegue hasta esta zona, los 9,65, y que a partir de ahí vuelva a caer, porque este volumen que ha entrado aquí ha sido muy alto. Es decir, cuidado porque esto va a pesar. Esta vela puede pesar cuando nos acerquemos a la zona de los 9,65. Y si vemos una ruptura por debajo de los 7,80, 8 euros. De nuevo, mucho cuidado porque desactivaríamos un movimiento lateral clarísimamente y las caídas podrían llegar a ser más importantes. Fijaros, en el gráfico semanal decíamos que a partir de ahí, vamos a ver el mensual mejor, a partir de esa zona no tendríamos ninguna zona clara de soporte hasta los 6 euros. Por lo tanto, pues no pinta demasiado bien. Vamos con Logista, una acción muy alcista, ahí rimando, haciendo un pareado en los últimos meses, fijaros. De noviembre a febrero una subida del 25%. ¿Ahora qué pasa? Pues que estamos viendo una corrección importante. ¿Nos debemos preocupar demasiado? Pues bueno, mientras no pierda la media 70, lo que nos dice la experiencia es que puede seguir manteniéndose al alza. Fijaros, lo hemos visto en diciembre, la primera corrección que vimos en la subida. No pasaría absolutamente nada. ¿El riesgo dónde está? En las posibles divergencias que hemos dejado por el camino. ¿Pero tenemos divergencia en la última subida? Pues no tenemos divergencia, por lo que acabamos de ver. Por lo tanto, ahora, fijaros, como tenemos un soporte muy bueno por aquí, los 24,50, que es donde ha llegado en la sesión del viernes, y además también se encontraría con la media 70 sesiones por ahí. Es decir, si en esa zona se frena la caída y volvemos a ver un nuevo repunte, no pierde la media 70 sesiones, una simple corrección para posteriormente seguir manteniéndose al alza. No estaría el peligro perder esa zona, porque si pierde esa zona, el siguiente soporte le tendríamos por aquí, en los 23,80 aproximadamente, 23,70 en estos mínimos, coincidiendo con este pico de aquí. Y ahí ya sí que sí, quizás la tendencia alcista quedaría un poquito deteriorada. Además, fijaros cómo podríamos hacer este movimiento. Llegar hasta esta zona, ver un repunte hasta la media 70, consolidarla como resistencia y volver a corregir. Eso sería muy feo. Pero como decimos, mientras no pierda la media de 70, esto no sería señal negativa en el gráfico. Las caídas que estamos viendo ahora mismo, aunque sean fuertes, son fuertes. Fijaros, máximos a mínimos, casi un 7%. Pues que la subida había sido también muy vertical. Y vamos con algo que me está llamando muchísimo la atención en las últimas semanas, y son las caídas tan verticales que estamos viendo en Endesa, en Nagas, en Naturgy, es decir, las empresas energéticas. Va acorde a lo que decíamos antes con el precio del gas, que también está muy débil. Es decir, llevábamos unos años donde el precio del gas era el principal enemigo de las industrias, porque estaba altísimo, y eso hacía que produciesen muy caro. Y ahora hemos visto cómo ha bajado muchísimo el precio del gas. Tienen que reajustar los contratos que tienen todas estas empresas con los industriales y van a ganar menos dinero. Entonces, ¿esto qué está provocando? Caídas muy verticales. Pero es que, fijaros, el RSI en Naturgy está en 13,90. Es que es algo que no vemos en el gráfico. Fijaros. Vamos a coger un gráfico más amplio. Es que rara vez hemos estado tan abajo. Fijaros, en plena pandemia,
Estamos en 9,70, es decir, muy cerca de donde estamos ahora mismo. Y fijaros dónde estamos en el gráfico mensual. Justamente en la media móvil de 70 sesiones. En el gráfico semanal se ve muy bien que es una zona súper clave de soporte donde estamos ahora mismo. Estamos en el suelo de todo este movimiento que llevamos viendo desde principios del año 2022. Ojo, porque la media de 200 ya la ha perdido, ¿eh? El gráfico semanal. Pero también la ha perdido por aquí y se recuperó. Pero yo creo que como pierda la zona actual y se mantenga por debajo, nos vayamos a lo mejor hasta los 20 euros o 19,50 aproximadamente, donde podría tener el siguiente suelo. Mucho cuidado, porque en esa zona simplemente podríamos ver un rebote hasta la zona de 21,50 y continuar corrigiendo. No me gusta absolutamente nada lo que estamos viendo en Naturgy. Como pierda la media de 70 sesiones, que está a los 21,14, vale, cerra de 21,10, pero podríamos considerar que está en esa zona. Como la perfore, mucho cuidado. Fijaros el volumen que hemos tenido en febrero con la caída. Esto es muy mala señal. Y ojo, porque si las energéticas empiezan una nueva tendencia bajista clara, como vemos en Naturgy, para romper todas las subidas que llevamos viendo desde el año 2012, mucho cuidado porque el IBEX 35 le va a costar muchísimo también manteniéndose al alza. Y estas empresas energéticas son las que están provocando que el IBEX 35 no esté viendo subidas, mientras que el resto de índices sí lo están haciendo, porque los bancos tampoco lo están haciendo tan mal. Pero pesan muchísimo estas acciones en Agas, Endesa, Naturgy, Iberdrola también en el IBEX 35 y que lo están pasando muy pero que muy mal. En el gráfico diario es que tenemos muy poquito para analizar, fijaros, una caída totalmente vertical. Es que impresionante. 26% en 2 meses y medio. En Naturgy, una considerada como una blue chip. No es la primera vez que pasa, fijaros. Estas caídas. Y estamos en esa zona en la que debe darse la vuelta. Porque como corrija un poco más, luego le puede costar superar esa zona. Y además ya hemos visto lo que pasaría en el gráfico mensual. Continuamos con Redella. Aquí, pues bueno, seguimos el movimiento lateral que venimos comentando en los últimos análisis, cuando analizamos. Fijaros cómo no consigue mantenerse sobre la media móvil de 70 y 200 sesiones. Fijaros que lo intentamos el viernes y no lo consiguió. Por lo tanto, aquí está clarísimo. Seguimos en el movimiento lateral. ¿El riesgo dónde está? En perder esta zona de aquí. Los 14,36. Si perfora esa zona, pues el movimiento lateral daría lugar a continuidad bajista, como veíamos desde finales del año 2022, que es el suelo más claro que tenemos. Y ojo, porque yo creo que el escenario más probable ahora es que volvamos hasta ahí. Porque aquí no ha conseguido ver la ruptura y mantenerse sobre la media 70 y de 200 sesiones. Continuamos con SACIR, que se sigue manteniendo ahí en la cuerda floja de la media móvil de 70 sesiones. La subida fue muy vertical, estamos viendo un movimiento de consolidación clarísimo ahora mismo, después de ver una divergencia. Fijaros esta divergencia. Muchas veces cuando vemos una divergencia se piensa, pues debe una corrección, que va a venir una caída muy fuerte. La divergencia, como decimos siempre, las claves donde está de la divergencia, en el soporte de la divergencia, que está a los 3 euros, 3,1 aproximadamente, incluso los 2,96 podríamos irnos, en este rango de movimiento de aquí. Mientras no pierda esa zona, la divergencia nos puede marcar un simple movimiento de consolidación para posteriormente seguir manteniendo la tendencia alcista. Un movimiento lateral de consolidación como el que veíamos por aquí. No pasaría absolutamente nada. ¿Cuál es el riesgo? Que perdamos esta zona. Si perdemos los 2,96, también puede que perdamos la media móvil de 200 sesiones y nos marcaría que vamos a corregir de forma importante en el gráfico. Y que toda esta tendencia alcista podría estar ahora en riesgo. Vamos a ver un segundo gráfico mensual. Y fijaros, como sí que es verdad, que llevamos unos cuantos meses marcando divergencias entre la cotización y el RSI. Vamos a alargarlo un poquito más por aquí. Esto es peligroso. Pero es peligroso si perdemos esta zona de aquí, los 2,67, que es donde estaría el suelo de esta divergencia. Mientras tanto, pues podemos corregir hasta esa zona. Es un movimiento de consolidación de toda la subida anterior que llevamos viendo desde el año 2020. No pasaría absolutamente nada en el gráfico de SACIR en el largo plazo.
Y vamos con Solaria, que parece que no levanta cabeza. ¿Qué decíamos? Lo veíamos esta semana. Cuando perdiese la zona de los 13 euros, podríamos continuar corrigiendo con muchísima virulencia. Y lo ha hecho. Sí que es verdad que llevamos unas sesiones ahí que parece que está intentando mantenerse sobre la zona de los 11 euros, pero el soporte más importante en el gráfico lo teníamos en la zona de los 10 euros. Es decir, mientras no llega hasta esa zona, le puede costar un poquito ver una vuelta en el gráfico. Si echamos un poquito la vista atrás, vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos un pequeñito gap, fijaros, en la zona de los 10,30. ¿Y por qué vemos ese gap? Porque no habría que descartar ver una corrección hasta la zona de 10,30, cerrar el gap, repuntar y aquí corregir hasta la zona de los 10 euros. ¿Y por qué digo esto? Porque decíamos en el análisis diario esta semana que habría que analizar cuando lleguemos a esa zona de los 10 euros si vemos alguna divergencia. Porque si llegamos a esa zona, vemos que el volumen baja, vemos que hay divergencias y vuelve a repuntar, es una señal de que quizás podemos ver un rebote muy importante. Y como la caída ha sido muy fuerte, el rebote también puede que sea bastante importante. A lo mejor es un rebote de un 10 o un 15%, pero para ello, entrar simplemente porque hemos llegado a los 10 euros es bastante arriesgado. Pero si a esto le sumamos que tenemos divergencias y que tenemos poquito volumen y ese gap que nos podría marcar el final de la caída en un primer momento, pues ahí sí que es verdad que daría un poquito más de peso a ver un rebote bastante importante en el gráfico. Pero como os digo, ojito con entrar en la zona de los 10 euros simplemente porque es un soporte muy importante, aparte de por lo que vemos en el gráfico, porque sea un soporte psicológico, porque eso no asegura que se vaya a frenar la caída, porque no tendríamos ninguna señal más allá de que es un soporte psicológico. Y vamos ya con las acciones que no son españolas, y como suele ser común de las acciones que me pedís, pues vemos subidas espectaculares en algunas de ellas. Fijaros en este caso. Fijaros cómo tenemos una resistencia muy clara en la zona de los 54,80 y el momento que ha superado esa zona con un gap de escape ha volado. Ahora, ¿dónde estaría la zona de soporte? En caso de ver una corrección, primero en el techo del gap y luego en la zona de 54,80. Mientras no perfore esa zona, incluso podríamos pensar que es un movimiento de consolidación para volver a repuntar. Si perfora esta zona, cuidado, puede ser ruptura en falso. De momento que tenemos, pues hemos visto un impulso muy bueno en la sesión del viernes, un 8%, pero tenemos una divergencia. Y el volumen, cuidado, ha sido menor que el que veíamos anteriormente, ¿eh? Es decir, ojito. Y además tenemos divergencia. No nos está dando una señal de que podemos corregir hasta esas zonas que hemos marcado en el gráfico. Vamos con la siguiente de las acciones. Y algunas veces que me pedís acciones que no conozco y no sé si en realidad son las acciones que me estáis pidiendo porque cotizan en diferentes mercados. Por lo tanto, es muy importante que me pongáis también los tickets porque ahí no hay vuelta de hoja. Ponéis el ticket, le busco, le pongo y la acción que me habéis pedido. No sé si este será el caso, habremos acertado o no habremos acertado. En este caso, ¿qué tenemos? Pues fijaros, una empresa, una acción, vamos a cogerla en el largo plazo, que vio una subida muy fuerte y ahora vemos cómo toda la tendencia alcista se va deteriorando varios años. Pero ahora estaríamos en una zona, fijaros, los 141, entre los 141 y la zona actual, fijaros, que podría ser una zona pivot, es decir, una zona en la que nos podría separar de la parte alta y volver a caídas más importantes. Es decir, estamos en una zona de mucho riesgo. Si perfora la zona de los 130, nos marcaría que podemos comenzar o dar continuidad a la tendencia bajista que veíamos anteriormente y que parece que se habría frenado en la zona de los 130,68. ¿Queremos un rebote? Pues bueno, zonas a vigilar. La media 70 sesiones, los 141 y por encima la media de 200 sesiones. Vamos con la siguiente de las acciones. En este caso, pues me pasa lo mismo. No sé si es la acción que me estáis viendo o no, porque veo como muy poquito volumen en ella. Es decir, puede que a lo mejor no sea la acción que me estabais pidiendo. Pero bueno, por si acaso la analizamos. Que vemos clarísima tendencia bajista. Ha rebotado un poquitín desde la zona de los 0,45 aproximadamente hasta la media móvil de 70 sesiones, que fijaros ha sido el techo en anteriores repuntes. Que lo supera la media de 200, pero mientras no supere estas dos medias móviles con claridad y las consolide como soporte, podría dar continuidad
a la tendencia bajista. Vamos con Novavax. Fijaros, como venimos viendo, también una clara tendencia bajista, donde la media 70 sesiones estaba actuando como resistencia, pero ahora la hemos conseguido superar. Aquí parecía que la volvía a romper, pero a finales de la semana hemos visto que se mantenía sobre la media móvil de 70 sesiones. ¿Esto puede ser una señal positiva? Sí, puede ser una señal positiva, pero la confirmación de que se puede seguir manteniendo al alza estaría por aquí, de los 5,50 aproximadamente. ¿Por qué? Porque ahí se cerraría el gap. Es decir, puede que estemos viendo un simple rebote para cerrar el gap y continuar cayendo. Podría ser lo normal. Ya habéis visto aquí una ruptura en falso. Pero cuidado, porque sí que es verdad que se mantiene al alza y se mantiene por encima de la zona del gap, es una señal muy alcista y podríamos seguir manteniéndonos al alza. ¿Dónde tendríamos la siguiente resistencia? Por aquí, en los 7,28, es decir, una subida bastante importante en el gráfico. Continuamos con la siguiente de las acciones. En este caso, fortísima tendencia alcista. Esto lo hemos visto en muchas acciones de Estados Unidos. Fijaros, una subida espectacular. Desde octubre de 2022, cuando parecía que el mundo se iba a acabar, la subida ha sido del 227%. Espectacular. Ahora está muy sobrecomprada. Creo que es el momento de ver una corrección importante, ya que hemos tenido una señal de que puede llegar una caída del 3,18% con muchísimo volumen. ¿Dónde podría estar su principal soporte? Por aquí. En los 1000. Donde podría encontrarse con la media móvil de 70 sesiones. ¿Que no perfora esa zona? No pasaría nada. Continuamos claramente con la tendencia alcista. Quizás un movimiento de consolidación, después de esas caídas más fuertes, pero no pasaría absolutamente nada. Si perfora esa zona, vigilar la media de 200. Y cuidado, porque aún yéndose la media de 200, como vimos en junio de 2023, no perdió la tendencia alcista. Y vamos con la última de las acciones. Llevamos viendo un movimiento lateral desde abril de 2023 y en este caso podríamos estar viendo también, como veíamos anteriormente en el gráfico del IBEX 35, un movimiento espejo. Punto medio estaría por aquí. Fijaros, nos hemos recuperado con la caída que veíamos anteriormente. Ahora vemos una corrección que podría llegar hasta la zona de los 5,78 y si no perfora esa zona y se mantiene al alza, ¿dónde nos llevaría el movimiento espejo? Aquí. Casi a los 12, de nuevo. Como veíamos en enero de 2023, una subida espectacular. ¿Dónde está el riesgo? Pues que al final ese movimiento espejo quede nada y continuemos con el movimiento lateral. El riesgo también estaría en perforar la zona de los 5,78. Desactivaríamos pues, el movimiento espejo y podríamos acabar corrigiendo en medio y largo plazo hasta la zona de 4,50. Por el camino tendríamos diferentes soportes. Aquí tenemos uno, los 5,27 y luego ya en los 4,56. Es decir, la zona más importante era de soporte, los 5,78. Hay que tener en cuenta que si la pierde, podremos acabar volviendo hasta la zona de los 4,56. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de esta semana. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Pues, como decía al principio, clarísimamente los inversores han perdido el miedo en el mercado. Da igual que nos acerquemos a un mes muy bajista, estacionalmente, da igual que en marzo parezca que se puede acabar la liquidez en los repos, también que se quite esa liquidez a los bancos regionales en Estados Unidos y que eso quizás esté provocando ya que en algunos de ellos estemos viendo caídas muy fuertes, algo que anteriormente ha provocado miedo de los mercados, ahora ya no hay miedo porque la lectura que está sacando el mercado es que ya no me creo películas de miedo porque el mercado va a seguir siendo muy, pero que muy alcista. Esto es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si el mercado se mantiene muy alcista, la presión vendedora va a ser muy baja y eso puede hacer que se mantenga al alza con subidas muy fuertes, muy especulativas. Pero eso única y exclusivamente podría alimentar la burbuja que ya llevamos viendo durante los últimos meses y eso podría acabar desembocando que en el momento que algo se dé la vuelta se piense que, vaya, se ha pinchado la burbuja y al final nos hemos quedado atrapados.
Es verdad que al final llegaba la recesión. En ese momento, cuando se confirme, todo el mundo querrá salir en espantada. Y puede que a lo mejor no encontremos las salidas de emergencia porque estén totalmente colapsadas de todos aquellos inversores que han seguido comprando en los últimos meses pensando que ya no había ningún escenario que fuera negativo en los mercados. Por lo tanto, pues bueno, esta es la sensación que tenemos ahora mismo. Como hemos visto los índices, tenemos que ver una corrección. Es que toca ver la corrección, lo llevamos diciendo en las últimas semanas. Estamos viendo quizás algunos índices que se desvían un poquito más de lo tecnológico, como el IBEX 35, como es también el Dow Jones, que no tiene tanta fuerza la subida, pero luego cogemos el Nasdaq, el SP y el DAX, que tienen bastante poder las empresas tecnológicas, y seguimos viendo subidas muy fuertes. Son absolutamente la punta de lanza. Y la corrección acabará llegando. ¿Qué debemos vigilar cuando llegue la corrección? ¿Qué se dice? ¿Cuál es el sentimiento? Si es una simple corrección para que compremos más, o es una corrección de la que debemos preocuparnos. Es una corrección de la que debemos preocuparnos. Mucho cuidado porque podríamos seguir manteniéndonos al alza. Imaginaros que llegamos a ver una corrección muy importante y lo que se nos dice es que ha venido provocada, por ejemplo, porque la inflación ha repuntado mucho, y se nos dice desde los bancos centrales que hay que tener mucho cuidado porque ha repuntado la inflación mucho. En ese caso no me fiaría absolutamente nada, las bolsas pueden seguir manteniéndose al alza, pero ojo, porque si llegamos a ver una corrección en los mercados, por ejemplo el dato de la inflación o un dato del PIB de Estados Unidos sale muy negativo y el mensaje que se da desde los bancos centrales es que no debemos preocuparnos porque es un simple dato, una curiosidad o algo que no va a llevar a más, y que la economía se mantiene fuerte, ahí es cuando debemos preocuparnos. Porque aunque después de dar esa noticia el mercado rebote un poquito, puede que posteriormente veamos las caídas más fuertes y quieran seguir empapelando a todos esos inversores pequeños. Así que bueno, esa es la conclusión que saco yo de todo esto que estamos viviendo ahora mismo en los mercados. El mes de marzo, la verdad que es idílico para la corrección estacionalmente, una pequeña corrección, y para ver esta lectura. Es decir, tenemos que estar pendientes de ver qué acaba pasando. Y el mes de marzo puede que nos dé esa oportunidad. Así que nada, hasta que ha llegado el vídeo de hoy. Como siempre os recuerdo que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana lunes estaremos por aquí de nuevo a ver cómo comenzamos la semana, y hasta entonces espero que tenéis todos muy buen día.